Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el primer podcast de filosofía en español donde leemos la fenomenología del espíritu del principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? El capítulo anterior trató en torno a las leyes del pensamiento, las leyes psicológicas, y concluíamos con Hegel que ninguna de las dos puede dar perfecta explicación a lo que es el ser humano, y por ende pasamos como algún tipo de ciencia que explica al humano desde otra perspectiva. En este capítulo comenzaremos el apartado C minúscula, observación de la relación entre la autoconciencia y su realidad inmediata, fisionómica y frenología, dedicándonos nada más a los primeros dos números. Frenología será después. Así es. Entonces Hegel empieza hablando de esta ondita del cuerpo, sí, que es manifestación de lo interior, sí, y cómo a final de cuentas va cambiando con nuestra historia y nuestras circunstancias, y yo te preguntaba si no hay algo de existencialista en esa postura, porque entonces como que tú vas construyendo tu ser, ¿no? Ajá, en dado caso tendríamos que decir que si tú lo ves existencialista, tendríamos que decir más bien que el existencialismo se ve un poco hegeliano. Ah, bueno, eso sí, definitivamente. Por un lado. Por otro lado, la idea es similar cuando dices que ciertamente aquí lo que se está subrayando es que el ser humano se hace en la medida en que se va construyendo. Pero lo que Hegel está subrayando aquí me parece que sí tiene que ver con el hecho de que el ser humano se construye en la medida en que obra. Y lo hace, esta idea la desarrolla contrario a cierta ciencia o cierta pseudociencia, que son de hecho dos, que tienen que subrayar que el hombre ya es lo que ya es en función de su propia determinación corporal, de su propio en sí. Entonces Hegel no nos va a explicar tanto qué es el ser de cada persona, sino que está hablando en concreto contra estas dos disciplinas, digamos. Sí, y también está subrayando, contrario me parece al existencialismo que tú mencionabas, que sí hay como una base de lo humano que se mantiene como inmutable, ¿no? Uh-huh. Allende a la condición humana sí hay cierta, no esencialidad, pero sí cierto carácter dado del ser humano, cierto en sí, pero que está también trabajando esta idea en construcción precisamente con estas pseudociencias que vamos a tratar a continuación. Y en esta breve introducción mencionábamos al cuerpo como signo, sí, y lo que se va a manejar es cómo el cuerpo exterior se relaciona con el ser interior. Cuando decimos un signo, ¿qué queremos decir? ¿Qué significa signo? Eso es muy complicado. Es algo que te señala otra cosa. Ajá, es un indicador, ¿no? Ajá, ante todo te remite a otra cosa. Exacto, el signo siempre es una imagen sensible que te hace al pensamiento ir hacia otro lugar, podríamos decirlo así. Te remite tiene un carácter remisivo básico y fundamental. Entonces lo que estamos diciendo acá cuando hablamos con Hegel y tratamos estas pseudociencias es que generalmente la corporalidad misma, el cuerpo o el órgano como él lo llama, son en cierta manera signos del ser interior, o sea, de mi verdadero ser. ¿Yo quién soy? Bueno, en buena medida yo soy lo que represento, o lo que, como me manifiesto. Como que la forma también es fondo, ¿no? La figura, exacto, ¿no? La figura es el ser en sí. Y eso es lo que hay, pudiéramos decirlo así. Al menos esto para ciertas pseudociencias que en su época eran consideradas casi ciencias, o ciencias sin más. La significación fisionómica de los órganos. Pero para empezar, ¿qué vamos a entender por órganos? Porque yo ya me estaba volviendo loca así como de, ¿pero por qué estamos hablando del hígado y de todo eso, no? Pudiera ser, y ahorita nos das esa explicación más ampliada. Yo entendería grosso modo y a lo mejor de una manera muy general
que dado que estamos hablando de la fisionómica como pseudociencia, se refiere estrictamente al rostro, al gesto, a la mirada, a la sonrisa, al enojo que se manifiesta a través de él. Pero tú nos dabas incluso como un tipo de explicación más ampliada que me parece que pudiera ser válida. Con respecto a esto que de repente se pone muy de moda, de que cuando dices que si yo me pongo triste, ¿cómo es eso? Esta idea de como la sanación emocional. Sí. Que por ejemplo, si tú tienes colitis es porque te guardas el enojo, ¿no? Claro. O si de pronto andas ronco es porque te estás comiendo tus palabras. Claro. O sea, no estás dejando salir lo que debería salir y entonces el cuerpo es manifestación de lo interior, no como reflejo, sino como resultado, ¿no? Y también como pasa algo en mi interior, se sí. refleja en el exterior. ¿Y que existe? Porque está esta somaticidad. Pero luego lo llevan así como al extremo de que te da cáncer porque no le dijiste a las personas lo que en verdad querías decirle en ese momento, ¿no? Es un juego muy interesante y todavía presente el hecho de que emociones, palabras, el ser mismo de cada persona se manifiesta a través de la corporalidad. Entonces, esa es la idea general. Y es como una línea bien delgadita, ¿no? Por entre supuesto. lo somático y ya el pensamiento mágico. Por supuesto, y que va a estar muy presente a lo largo de esta exposición, precisamente porque linda con aquello que ya está más allá de lo estrictamente racional. Ajá. Y que Hegel como que es de los que reaccionan violentamente de decir, no, es que eso no es ciencia. Muy escéptico, ¿no? Muy escéptico y me parece que tiene razones fundadas. Aunque sería interesante traer esa tesis al presente, cuando parece que estamos aceptando muchas cosas que aunque pudieran sonar un poco irracionales, sí cumplen como una función explicativa dentro del mundo. Hegel habla después de que el lenguaje y el trabajo nos expresan por el simple hecho de que lo estamos haciendo nosotros. Sí. Y yo me acordaba de esta cita bíblica que es algo así como de que la boca habla de lo que hay en el corazón o algo así, ¿no? Sí. Pero tú mencionabas que hay una ambigüedad con respecto a la obra. Es decir, si la individualidad interior es algo completamente distinto a lo exterior o cómo. Sí, también es como un juego de la pregunta de ¿qué es primero, si el huevo o la gallina? Si yo soy lo que soy con respecto a las obras o las obras me determinan a ser lo que soy. Yo pensé en dos ejemplos cuando habla del trabajo y del lenguaje. Sí. En la cuestión del trabajo pensaba, porque dice Hegel que a final de cuentas es algo que aunque sale de ti, es para otro, o que no se queda en ti. Por supuesto. Entonces pensaba en este debate eterno de la filosofía latinoamericana. Sí. Y creo que hay uno de los muralistas que dice, es que mi obra es mexicana porque la está haciendo un mexicano. O sea, ya se acabó, yo no necesito poner sombrerudos, ni nopales, ni nada para que sea una obra mexicana. Claro. Entonces tu trabajo es tuyo. O sea, en mis trabajos hay algo de Maki porque yo lo estoy haciendo, ¿no? Claro, pero y aunque tengamos varias obras de Maki, eso tampoco es Maki. Ajá, ¿no? Porque a esto es a lo que vamos. Como que ya salió de mí y entonces en el lenguaje pensaba en la muerte del autor. Ajá. Que es esta idea de que sí, el texto sale del autor, pero cuando sale, ya no es suyo. Entonces el lenguaje, aunque expresa tu interior, ya no es tuyo. Como esa frasecita de, yo no tengo la culpa de lo que digo, sino de lo que entiendas. Sí, pero es interesante esto que mencionas porque tampoco la independencia puede ser total y absoluta del texto. Ajá. Ya si hablamos de esta cuestión hermenéutica, de qué tanta independencia tiene el texto una vez que ha sido firmado, que ha sido presentado y demás. Y tiene que ver mucho con lo que nos está diciendo Hegel por esto que tú mencionas bien. Lenguaje y trabajo son expresiones demasiado de lo que somos nosotros, pero dice Hegel, también es demasiado poco lo que queda de nosotros cuando presentamos esas obras, porque por más que yo haya hecho miles de cosas, yo no soy totalmente eso. Pero en buena medida también está cierta ambivalencia, porque repito, el trabajo te va cambiando el modo de ser, que este es como el juego que nos pone a debate Hegel. Hegel también se plantea qué pasa si consideramos a la figura exterior como un todo quieto. Sí. O sea, ¿expresaría realmente la individualidad interior? Pues ese es el punto, ¿no? Por decirlo, suponte que yo no conozco a una persona y me presentan una fotografía de su rostro.
Y entonces yo empiezo a sacar elucubraciones de decir, sí, en función de la ciencia fisionómica, en función de lo que yo puedo determinar, esta persona tiene estas características y lo acercan mucho a cierto patrón de comportamiento que lo hacen una persona amargada. Tiene cara de maleante. Tiene cara de maleante o tiene cara de buena persona, que pudiera ser también lo contrario. Que es, por decirlo, el caso de este asesino serial que está ahorita de moda, el asesino serial que se llama Ted Bundy, que era una persona que no parecía un asesino serial, pero era un asesino serial. Porque era súper carismático. Exacto, entonces una cosa es la expresión y otra cosa es el ser mismo de esa persona. Pero la fisionómica nos presenta esta idea. Si tenemos a este ser quieto, lo podemos juzgar y podemos derivar de eso cierto interior que podemos traer a manifestación, o al menos podemos tratar de explicar. Y entonces Hegel comienza a tirarle a todos, a la fisionómica, a la quiromancia, a la astrología, etcétera. Pero decía Hegel, pareciera que en la fisionómica como que sí hay algo de verdad, porque estamos intentando determinar lo interior mediante lo exterior. Sí. Pero en la quiromancia, la lectura de la mano, y la astrología, ahí lo que pasa es que queremos determinar una cosa así tan incognoscible como es el destino, por medio de algo exterior nuestro. Claro. O sea, como que quieren que nuestro interior se vea modificado por cosas que son totalmente ajenas a nosotros. Claro. Sí, podríamos decir, si a pseudociencias vamos, hay niveles, ¿no? Sí. Como dijeran, hasta la basura se separa. En el caso, por decirlo, de la astrología, que sigue teniendo cierto arraigo en el sentido cotidiano de la vida, pero lo que dice Hegel es, y lo dice Hegel, no lo estamos diciendo nosotros, la astrología trata de determinar cómo el individuo puede ser afectado por algo totalmente exterior. En el caso de la fisionómica hay como un soporte más fuerte cuando nos habla de que el ser humano sí es interpretado en función de sí mismo, pero a partir de su exterioridad. Ajá. Entonces aquí está, o sea, como la maña. La fisionómica, aunque sea, intenta basarse en algo del individuo, ¿no? Sí, por supuesto. Pero obviamente que Hegel va a poner serias objeciones. Por lo demás, me parece que está muy de moda esta cuestión de querer ver signos, de tratar de buscar, como lo mencionabas, ¿no? La lectura de la mano, la lectura del café. Porque eso decía yo, la quiromancia, pues que te lee la mano, o la astrología intenta relacionarse un poco con el individuo porque pues es lo exterior o es su fecha de nacimiento, etcétera. Pero por ejemplo la lectura del café o de las hojas de té, etcétera, es algo totalmente arbitrario, ¿no? Por supuesto, sí. Pero repito, me parece que aunque Hegel va a criticarlo fuertemente, me llama mucho la atención que aún en la actualidad todavía sigan existiendo tanto las pseudodisciplinas como gente que cree fervientemente en ello y que mucho dice del propio ser humano. De ahí Hegel menciona la anécdota de Solón. Acá lo cita en relación a el quiromante y el fisionomista. Podríamos decir, en breve, la anécdota de Solón es que Solón se encuentra con un gran rey y el rey le presume todo su reino, le dice, mira, esta es la cantidad de dinero que tengo, estas son mis mujeres, estas son mis riquezas, ¿no estarías dispuesto a llamarme un hombre feliz? Y Solón le dice, no, es que veo que eres un hombre rico, un hombre poderoso, pero no eres un hombre feliz, porque el hombre feliz solamente se dice feliz cuando ya haya muerto. Solamente podemos juzgar la felicidad o la infelicidad de alguien hasta que ya terminó su vida. Ajá. Antes no puedes decirlo. Y parecería ser que la quiromancia o que el fisionomista mismo está adelantándose y decir, tienes un destino dichoso porque las líneas de la mano así lo dicen, o porque tu rostro denota tal cosa y demás. Pero en realidad eso no se puede juzgar, pudiéramos decirlo a priori, sino a posteriori. Y entonces es bonito porque Hegel no dice así como que, no, pues es que a final de cuentas solo importa lo interior, sino que dice, no, o sea, las manos con las que trabajamos, sí, la boca con la que nos expresamos, sí se relacionan con nuestro destino, pero no porque lo determinen, sino porque lo construyen. Exactamente, muy bien. Y entonces digo, eso es muy existencialista, ¿no? Pero es muy bonito. Sí, es muy, muy justo, me parece, muy, muy certero Hegel en esto que menciona,
muy de pasadita, pero ahí está la cita tal cual, o al menos la referencia solo. Número 2. La multivocidad de esta significación. Entonces lo exterior no va a determinar lo interior, Así como es. está diciendo Hegel, y además lo exterior no siempre manifiesta lo mismo, ¿Ok? ni entre distintos individuos ni en el individuo mismo. Pero de repente hay ciertos elementos, a ciertos contextos o ciertos límites que te dicen, si no sonríes, entonces no eres una persona alegre, o no eres una persona feliz, o no estás contento acá. Ajá. Bueno, es que la expresión no necesariamente denota lo que es la interioridad. O sea, puede manifestar lo interior, Sí. pero no es como que sea súper transparente y ya, ¿no? Exacto, no se llega a un grado total de transparencia, porque incluso hay gente que puede manipular esta situación. Poses manufacturadas son gestos manufacturados que te dicen algo, sí, que te pueden transmitir algo, sí, pero ¿qué tanto realmente representan a lo interior? ¿Qué tan honesto es el gesto y la intención que está detrás de él? O sea, su significante es algo universal, pero no significa que esté dentro del individuo que lo manifiesta, ¿no? Claro, es más, y yendo un poquito a lo que mencionabas, pondría yo incluso un poquito en duda la cuestión de que si el gesto es universal. Puede haber gestos que se entiendan en cierto lugar, pero que no se representen lo mismo en otro lugar. Vuelve a ponerse aristotélico nuestro Hegel, porque Claro. empieza a hacer una distinción entre las intenciones y las obras. Y tú decías que había que señalar el obrar, el ser y la determinación. ¿Qué tanto el obrar sigue al ser y qué tanto el obrar es una manifestación del ser? Pero que se encuentran, repetimos, como vinculados. Lo que Hegel está queriendo decir en última instancia es de que lo en sí o la corporalidad o el gesto no pueden ser sin más tomados como lo que sea la persona, sino que en buena medida yo hago lo que hago en función de lo que hago, de lo que soy, de lo que creo, de mi lo que intención, puedo hacer, de lo que puedo o no puedo hacer. Y ahí me parece que es muy interesante las citas que da de Lichtenberg, según Maki, que es la que sabe alemán. No, yo no sé alemán. Bueno, pero Lichtenberg nos dice que, voy a citar literalmente: suponiendo que el fisionomista haya logrado atrapar al hombre una sola vez, bastaría una valerosa decisión para hacerse de nuevo incomprensible por miles de años. ¿Qué es lo que estábamos diciendo? O sea, tú ves un gesto y dices, es una mala persona, y hace un acto bueno y dices, hasta ahí queda mi explicación. No tenemos tipologías de las personas, no sabemos quién es el enojón, quién es el melancólico, quién es el depresivo, quién es el etcétera, etcétera, porque no tenemos un catálogo de virtudes y defectos o de moralidad, porque el ser humano no se lee así, no se interpreta Como este así. poema del payaso, ¿no? Que hay poemas, lo mencionan en Watchmen y todo, que es un payaso que siempre está feliz, que hace reír a la gente y eso, y llega un tipo todo triste con el psicólogo y le dice, ay, es que estoy bien deprimido y no le encuentro sentido a la vida. Ah, pues vaya a ver a tal payaso. Y entonces ahí termina la historia en que, pero ese payaso soy yo. Entonces, como lo exterior de esta felicidad de los payasos, etcétera, pues no corresponden con el interior del hombre deprimido, ¿no? Exactamente, que yo creo que va por esta línea lo que Hegel nos está diciendo. Un solo acto rompe con ese esquema que pudiéramos dar, y por eso la fisionómica y todo ese tipo de pseudociencias fallan, porque solamente nos dan suposiciones. De ver lo exterior nada más, Sí, vamos sacando suposiciones que convertimos en leyes. claro. Entonces de pronto ya tenemos bien juzgada a una persona y ni siquiera la conocemos. Ay, Claro. es que es bien payaso, que es bien sangrón, que no sé qué, y ya ni te molestas en conocerla porque pues tú ya dijiste que es así, ¿no? Dice Hegel, pero es que lo que importa, muy románticamente, no es cómo nos vemos, sino lo que hacemos. Claro. Por eso decía yo que es como muy aristotélico en esta cuestión de que la virtud es hacer cosas virtuosas. Sí. Pues serás bueno en la medida en que haces cosas buenas, ¿no? Claro. Y lo que importa es lo que tú hagas. A lo mejor tienes una cara de maleante y resulta que eres un pan de Dios y un alma pura y un corazón de pollo que hace voluntariado en la protectora de animales, etcétera, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque no depende tanto del exterior como del interior. Hay relación, hay vínculo, pero no puedes derivar sin más
el interior en función del exterior. Y aunque parece una afirmación de sentido común, pues creo que la idea no está del todo desechada, vamos, o mejor dicho, la otra idea, la idea errónea, habría que luchar todavía contra esta. Pues vamos a dejarle hasta aquí por este capítulo. ¿Qué nos tiene que quedar claro? Nos tiene que quedar claro que Hegel critica fuertemente a la fisionómica y trata de hacer una explicitación entre lo interior y lo exterior que vaya más allá de la mera exterioridad. Nos vemos en el próximo capítulo para hablar de la frenología. Recuerden que pueden encontrarnos en nuestra web, que es trashegel.com. También estamos en iTunes, Stitcher, Spotify, YouTube, donde sea que encuentren podcast, ahí estamos. Encuéntrennos, coméntenos y compártannos para llegar a más personas. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.